Muy buen día a todos. Vamos a deleitarnos de este tema y creo que de alguna manera así debería comenzar todos nuestros días. Queremos comenzar con una actitud de gratitud. Démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, queremos reconocer que tú nos has concedido este día y este día siempre con las sorpresas del diseño con el que tú nos lo entregas. Cada día es un regalo que viene de tu corazón para nosotros sin merecerlo. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte que seas tú obrando de esa manera tan especial y perfecta como lo haces en nuestro corazón. Tú prometes en tu palabra que escribes en nuestra mente y guardas en nuestro corazón tu palabra, tu sabiduría, y hoy venimos hambrientos de eso, de saber que tu palabra es viva y eficaz y que cada vez que nos exponemos a ella, algo pasa en nuestro interior. Queremos hoy bendecir, Señor, no solo a las personas presentes, sino a cada uno, Señor, de los hogares, ciudades, países que entran a los diferentes espacios. También pedirte una bendición especial para los centros de formación y liderazgos de Senfol en el mundo. Quedando pues, Señor, ante tu presencia, danos tu revelación y tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar entonces a nuestra temática. Hago un pequeño ajuste técnico aquí y vamos a este tema que de verdad que es apasionante. ¿Qué pasaría en nuestra vida si nosotros tuviéramos siempre este cuidado de lo que es la interpretación? La interpretación tiene un poder especial y es lo que vamos a tratar de escudriñar hoy. Para nosotros poder interpretar algo, necesitamos tener una base. ¿Con base en qué? Pero vamos a ver inicialmente qué es interpretar. Interpretar es explicar o aclarar el significado de algo. Que pocas veces lo hacemos. Y lo que interpretamos es algo que pasa muy rápido por nuestra mente y ni siquiera nos damos cuenta. Cada vez que le expresamos a otros sí o no, claro, allí hay interpretación. Cada vez que tomamos decisiones hay interpretación. Pero ¿qué tanto conocemos la forma de interpretar cada instante de nuestra vida? O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de interpretar y lo hace mecánicamente, y teniendo ese factor tan determinante en nuestra vida, nunca nos hemos puesto a pensar cómo es que yo interpreto las cosas, cómo interpreto la vida, cómo interpreto mis relaciones, cómo interpreto mi relación con Dios. De manera que esto es muy poderoso. Explicar o aclarar el significado de algo. Y como lo hemos visto en otros aspectos, solamente como un 3% de las cosas en la vida casi que no nos dan tiempo de interpretar nada. Y porque el mensaje es de una urgencia ya. Siempre he puesto como ejemplo un infarto, un atraco, un incendio, algo así, hay que actuar, no hay tiempo de pensar. Pero ¿qué tanto estamos disfrutando de ese 97% de las circunstancias de la vida donde podemos tomar decisiones si nosotros hiciéramos la pausa de mirar
la interpretación que estamos dando. ¿Desde dónde podemos interpretar? Por eso les digo que solamente con que esto lo activemos en nuestra conciencia, lo tengamos en cuenta en cada momento, en cada instante, nuestra vida sería tan diferente. Una pausa. Si es demasiado delicada la circunstancia, podemos decir, por la tarde tomo la decisión o me voy a tomar un par de días, en fin, desde donde interpretamos. Desde el miedo, recordemos que el miedo es el núcleo donde sale la ira. La ira no es más que la impotencia de no saber manejar las cosas. Esa es la ira. Desde la duda, recordemos que la duda penetra la raza humana desde los comienzos. Cuando Satanás le dice a Eva, con que si comes de cualquier árbol del paraíso, entonces te vas a morir. Y Eva le dice, no, solamente del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y ahí es donde le dice, no. El problema es que si comes de ese árbol, serás igual a Dios. Entonces, ¿cuál fue la interpretación de Eva? La puso a dudar. Esa es una de las armas exquisitas de ese sistema de perversión y de maldad que se llama el mundo, el demonio, la carne. Entonces, ella finalmente interpretó que Dios era egoísta y que no quería que ellos fueran dioses. Y por otro lado dice que contemplando el árbol vio que era codiciable, o sea, una secuencia de venenos que fue coleccionando allí, que finalmente va y contamina a su esposo. Y también, si voy a ser Dios, seré todopoderoso, no tengo que darle cuentas a nadie. O sea, y ahí salió una cantidad de cosas terribles. Mira dónde vamos, ¿cierto? Aparece alguna circunstancia que debemos explicarla o aclararla, y al tomarnos la pausa para ver desde dónde la estoy interpretando, entonces puedo ejecutar eso. Si es desde el miedo, pues sabemos que Dios nos promete que con su amor echa fuera el temor. La duda es disipada por la verdad. Las hipótesis. Este sí que es terrible. Es que yo creo, es que para mí, ese punto de vista de para mí, ¿con qué autoridad lo hago o lo digo? El para mí lo puedo sentar como una verdad, el para mí lo puedo sentar como un dogma, como una ley, como un principio, o es simplemente mi interpretación. Muchos llegan y dicen, no, es que para mí tal cosa y eso es lo mío, de ahí no me mueven. Esto también es autosuficiencia y arrogancia. De información directiva. Muchas veces vienen a darnos consejos u opiniones que nos están direccionando hacia algo y están generando en mí una interpretación. ¿Cómo será que aún la escritura dice que todo aquel que transmite una palabra de mal, de ahí viene la palabra maldición, decir mal, dice, produce daños físicos, psicológicos y espirituales en el otro? Tengo que defenderme de esto. ¿Cómo? Con una interpretación sana. Por eso es tan importante hacer esas pausas
y mirar desde dónde interpreto cada momento de mi vida. Desde las emociones. Las emociones cuando se polarizan nos llevan a unos escenarios muy complicados. Cuando yo interpreto algo desde la emoción, entonces puedo ir a hacer negocios o meterme en ciertas cosas. Cuando escuchamos esa información directiva, eso no pasa nada. Todo el mundo lo hace. Eso no tiene nada de malo. Todos estos son vocablos bien frecuentes de esa información directiva que recibimos de otros y estimulan nuestras emociones. O si no, llega otro tipo de impacto en nuestra mente, ¿no? No, yo no soy capaz, eso no me va a resultar, yo soy de malas. Bueno, en fin, las emociones, si no van por los rieles de los principios y valores, son lo más peligroso que puede haber. El engaño, mira cómo parte del poder de la interpretación es pensar, ¿esto realmente es cierto? Todos los días vemos noticias de los engaños. Veía ahí en el noticiero de estos días alguien que pagó una fuerte suma de dinero para, no sé si era ir a Europa, a otro lado, le sacaban el pasaporte, la visa. Y cuando llega con todo esto falsificado, se da cuenta que le estafaron. O sea, el engaño está allí a la puerta de nuestra casa todo el tiempo y de nuestra mente. Por eso aún sabemos que todo el sistema de maldad que hay en este mundo, su parte efectiva es el engaño. Jesús enseñaba que Satanás era el padre de la mentira. Por eso le dice a los fariseos, no, vuestro padre el diablo. ¿No les parece que es bien especial aprender a montarle una torre de control a la interpretación? ¿Cómo interpreto las cosas? ¿Desde dónde lo estoy interpretando? Esto que yo interpreto, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? ¿Será que lo escudriño un poco más a ver si mi interpretación es adecuada o no? Y lo más increíble es lo siguiente, esa capacidad que tenemos de interpretar no nos cuesta dinero. No tenemos que irla a conseguir en ningún lado. La interpretación es una de las cualidades poderosas de nuestro cerebro, sino que otra vez, desde dónde interpretamos la vida y qué tanto disfrutamos y nos deleitamos de practicar la interpretación de las cosas. A veces tenemos invitaciones para que en los equipos que tenemos para capacitarnos. Ah, eso yo ya lo vi. O vamos a hacer un grupo para tal cosa. Uy, no, qué aburrimiento. ¿No? He tenido personas que me dicen, no, es que eso de los sábados a las 7 de la mañana es el único día que tengo para levantarme tarde. O sea, siempre está la quejadera desde la interpretación. No, es que yo no me siento bien con tal persona. Todo eso es un vocabulario del ego, egocéntrico. Yo cada día amo más este espacio en los sábados. Y entre otras, voy a hacer una pequeña pausa aquí y les comento algo. Resulta que hay algunos personajes estudiosos y que les gusta escudriñar la historia. Y he visto algunos estudios muy bien hechos sobre cuáles son los hábitos comunes de los hombres que han triunfado, tanto siendo líderes sociales como empresarios, en fin, lo que sea. ¿Qué es lo que tienen en común los que han triunfado? Y una de las cosas que es un patrón común en todos es levantarse a las 4 de la mañana. Aquellos que no pierden el tiempo
en las redes y en otras cosas, televisión y eso, sino que a las 10 de la noche ya están durmiendo y a las 4 de la mañana se levantan con el sueño reparador, con una mente amplia y, y en ese horario no hay llamadas, no hay gente, es entrar a usar un cerebro fresco y limpio. Y este era un patrón que nos mostraba Jesús. Dice, temprano, ¿cómo es? Me halla el que temprano me busca cuando aún está muy oscuro. Aquí dice el Señor, ese es el momento en que quitas todos los distractores y esta hiperinformación en que vivimos y entonces nos vamos a encontrar más fácil. De manera que hay tanto por cambiar, tanto por poder ir uno a otro nivel y esto es, está dentro nuestro, ya está diseñado allí, entonces ¿por qué no aprender a hacerlo? Pero bueno, aquí viene el gran regalo. ¿Qué tal si todo en la vida lo interpretamos desde la verdad? Tal vez me lo han escuchado en otros espacios que el 97% de las cosas que nos imaginamos que van a pasar no nos pasan. Que solamente hay un 1% que probablemente va a pasar y otro porcentaje muy pequeño que ese es el verdadero riesgo. Por eso, segunda de Timoteo 1:7 nos da un parámetro que no ha sido diseñado por hombres. De alguna manera Dios nos está diciendo, ¿de verdad usted me cree? ¿De verdad usted interpreta desde el diseño que yo he hecho de la vida? Entonces, segunda de Timoteo 1:7 dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Son los tres rieles de la verdad. El amor porque Él nos protege. Para que el amor se vuelva real en nuestra vida, debemos vivir por las promesas de Dios. Me hago otra pausa. ¿Usted ha aprendido a vivir la vida por promesas? Porque el ver para creer es de las cosas más complejas que tenemos. Pero si nosotros practicamos las promesas de Dios, la vida es totalmente diferente. Algo que se llaman anclajes cerebrales, están en Hebreos 6. Dice, escrito está, mi palabra nadie la puede mover y el justo por la fe vivirá. La fe hemos visto que es la ausencia de duda y la ausencia de miedo y es un estado del espíritu. El espíritu es el que nos lleva a poder vivir sin dudas y sin miedos. Esa es la verdadera vida espiritual. Entonces, debemos preguntarnos lo siguiente. Todos los días entro al gimnasio de la fe. Todos los días entro al gimnasio de las promesas y vivo por promesas. El nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ese es el amor. Estamos viendo 2 Timoteo 1:7, ¿cierto? No es un espíritu de cobardía. La cobardía es miedo, es duda, es mentira, es engaño, es todo eso tibio, todos esos altibajos. Pero el Espíritu de Dios, si de verdad uno lo tiene, le va a dar amor. Y el amor es certeza. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién me ama. El nunca te dejaré de Dios no es condicionado. Dios dice, ustedes son los que me dejan. Dice por ahí en Jeremías, por dos cosas me ha cambiado mi pueblo, ¿cierto? Me han dejado a mí, me han abandonado a mí y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, me han dejado a mí y se han ido en sus creencias, en sus interpretaciones humanas. Créame que después de nacer de nuevo, de verdaderamente aceptar ser un hijo o una hija de Dios,
esa ley del nuevo nacimiento, la interpretación es lo más poderoso que podemos tener. Lo vemos a través de toda la historia de la humanidad. Todo está basado en la interpretación que yo haga de las cosas. Miremos, por ejemplo, por qué Caín mató a Abel. Por una interpretación. Este es el preferido de Dios y entró en envidia y dice que se puso pálido de la ira y fue y lo mató. Y de allí empieza todo lo demás, ¿no? La mentira, yo acaso soy guardia de mi hermano, y así. Cada comportamiento inadecuado que vemos en la Biblia es producto de una interpretación pésima. Cuando viene y aparece la revelación a Moisés y le dice que va a ir a liberar al pueblo. Las 5 disculpas que sacó Moisés para no ir era producto de una interpretación humana. Qué pobre es esa interpretación humana. Por eso en Isaías 55 el Señor dice, póngale cuidado que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos. Entonces, de verdad que este tema es tan apasionante. ¿Cómo interpretamos la vida? De manera que la verdad que está allí escrita, que nos fue regalada, que nos es revelada, ¿qué es lo que nos impide vivir por una interpretación adecuada? El ser llenos de la verdad. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Aquí hay uno de los anclajes más poderosos. No permitan. Está diciendo, la interpretación les da el poder de no permitir. Filosofías elocuentes, o sea, personas que hablan muy lindo, que tienen un poder de convicción muy fácil de hacer. Dice, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo. Nos está dando todos los indicadores de qué no hacer en la vida. Dice, pero de Cristo sí. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo en Cristo son uno solo. Dios es uno. Toda la plenitud. Y si uno tiene a Cristo resucitado en el corazón, tiene la plenitud de la verdad. Porque Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros estamos llenos de la verdad, tenemos toda la capacidad de no solo identificar, sino disfrutar la interpretación. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos. Si realmente estamos dentro, unidos en un mismo espíritu con Cristo, quiere decir que tenemos todo el poder del Espíritu Santo para interpretar adecuadamente. Veíamos hace 8 días el Salmo 73 y vemos cómo del versículo 1 al 16, David, el rey David, tenía una interpretación terrible de la realidad. Cuando se empieza a quejar de ve a los pecadores, ve a los que hacen lo que quieren, tienen lo que quieren. Y dice, hasta que entrando en la presencia de Dios, comprendí que había sido como una bestia, casi se resbalan mis pies. Cuando uno entra a la presencia de Dios, le cambia la interpretación. Entonces, yo aspiro a que esto nos motive para que a partir de hoy tomemos esta enseñanza de la interpretación
y la tengamos como una de nuestras banderas para ir avanzando en la vida. Ser llenos de la verdad, dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñese y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él nos da. Es gratuita. Cuando Él dice, vayan y compren sin dinero, cuando dice, vengan y beban, los que tengan sed, vengan y beban del agua de la vida eterna, es sabiduría. Recordemos que agua en la Biblia quiere decir sabiduría. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Qué tan agradecidos vivimos de nuestra relación con Dios sin que tenga esto el condicionante de las circunstancias que estemos pasando? Ese es uno de los estados sobrenaturales que hemos hablado. La gratitud no tiene que ver con las circunstancias. Por eso reiterativamente vemos este versículo tan poderoso que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu? Cada circunstancia está allí, el que nos quiere guiar. Aún, escuchemos esto. Cuando una de las promesas del Espíritu Santo es que nos hará conocer las cosas antes de que salgan a la luz, ¿lo vivimos? ¿Experimentamos eso? Cuando dicen Colosenses que la paz de Dios gobierne en sus corazones, ese es uno de los indicadores más increíbles que hay. Pero tenemos que volvernos sensibles a ello. Cuando estamos interpretando algo para tomar decisiones o para tener algún tipo de acción, yo tengo que mirar si en mi corazón hay paz. Y ahorita que terminemos el tema, me gustaría mucho que pudiéramos interactuar. Usted identifica la paz en su corazón, la identifica. Y hay dos clases de paz, ¿no? El Señor dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, el mundo también da una paz mentirosa y falsa. Y la interpretación también me permite saber cuál de esa, de la paz verdadera o la paz mentirosa es la que me está queriendo gobernar. Pero la paz es un indicador increíble de que mi interpretación va por los rieles de la verdad. Entonces, si el Espíritu Santo nos lleva a conocer toda la verdad, y la verdad es la que me permite interpretar de manera adecuada la vida. Miremos lo siguiente, dice que Dios mismo, el Dios de paz, otra vez de paz, lo santifique por completo y conserve todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, está diciendo, mire, los humanos que han nacido de nuevo y que ahora son hijos, tienen un espíritu, un alma y un cuerpo. Y la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de la verdad y la paz hace que nosotros estemos irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí aparece otro gran interrogante en nuestro interior. ¿Nos estamos preparando para la venida de Jesús? ¿Creemos que es real? ¿Hay expectativa? Cuando vemos todos los hombres de fe de la Biblia, siempre le decían, Señor, ven pronto, regresa pronto. Aunque muchos no interpretaron que el regreso fue en el Espíritu. Pero un día Él vendrá siendo visible, dice, todo ojo lo verá. Entonces esto le da un sentido a nuestra vida. Estamos viviendo para la eternidad. La interpretación de la vida la hacemos en las cosas temporales o en lo eterno. Estamos viviendo la temporalidad de este pequeño paso por la tierra, pues estamos con una cosmovisión que venimos de la eternidad y vamos hacia la eternidad. Este es un pequeño paréntesis de la eternidad, es el paso por la tierra.
Entonces, debo conocer mi espíritu, las partes del espíritu, las partes del alma, mi salud física, y en ese orden. Todo comienza en el espíritu, pasa a lo psicológico y termina en el cuerpo. Pero dice el Dios mismo, o sea que no es una acción humana. Él lo hace. Él nos da la paz, Él nos santifica. Por eso nuestra relación con Él es vital para poder deleitarnos de las interpretaciones adecuadas. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y la carne otra vez es ese sistema humano de perversión que hay aquí, del engaño, de la mentira, del miedo, de todos estos condicionantes que hemos hablado. Pero aquí viene en la segunda parte de Juan 6:63, una esencia espectacular. Dice, y las palabras que yo os he hablado, que nosotros tenemos el paquete completo porque tenemos de Génesis, Apocalipsis, todo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí está la esencia de la interpretación de cada momento. Soy reiterativo en esto, pero es que no hay otra manera de deleitarse en la vida. Y es recordar siempre Efesios 2:10 que dice que hechura suya somos creados para las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ya comenzamos hoy el día exponiéndonos a la palabra de Dios. Desde este mismo instante podemos empezar a disfrutar la interpretación de las cosas, interpretarlas. Allí hay una gran riqueza. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Aquí en este pasaje de Segunda de Corintios, perdón, hay un error, es Primera de Corintios 2:16. En Primera de Corintios dice que existe el hombre natural y el hombre espiritual. Que el hombre natural es aquel que camina en sus propios pensamientos e interpretaciones. Dice, entonces, ¿quiénes son los que han conocido la mente del Señor? ¿Cómo se conoce? Con la palabra. Pero también dice, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿dónde está? En el espíritu. ¿Y dónde está la mente nuestra? En el alma. Entonces, dice que la palabra de Dios penetra y separa lo que tiene el alma de lo que tiene el espíritu. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque los tales adoradores es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. O sea, tenemos esa capacidad de ir hacia la madurez espiritual, donde vamos disfrutando el gobierno del espíritu y donde esta mente humana miedosa, llena de altibajos y de dudas, va siendo gobernada por el Espíritu de Dios y vivimos en paz. De manera que este es un tema supremamente apasionante y podemos ejercitarlo de muchísimas maneras. Nosotros podemos ejercitarnos en cómo cada personaje de la Biblia interpretaba la vida. Dice aún que cuando Jesús iba para la cruz, que él, su humanidad, lo llevó a tal temor que le salían sudor con gotas de sangre. Pero no era el miedo a la muerte física, era el miedo de que el que no tuvo pecado se iba a hacer pecado con todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros, con todos. Y él le dice al Padre, si es de ti que pase yo esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice en el libro de Hebreos
que contemplando lo que iba a ocurrir a través de la cruz, menospreció el oprobio por la gloria que esa obra iba a producir. Entonces hubo una interpretación humana que fue sana, pero luego vino una revelación divina. Y esto ocurre en cada uno. Si recordamos lo que le pasó a Abraham, sí, cuando le dio miedo a esa región foránea donde llegó y dice, uy, no, mi mujer es tan bonita que me van a matar para quitármela. Entonces no vaya, diga que es mi hermana. O sea, hasta eso, hasta vender la mujer por miedo. Esa es la característica humana que va viendo uno en todos los lados. Pero cuando aparece el poder del Espíritu Santo, miremos, por ejemplo, la derrota de David a Goliat, cuando él se para a decirle, grandulón incircunciso, que vienes a asustar al pueblo de mi Señor, te cortaré la cabeza, ¿cierto? Entonces, allí estaba parado en la fe y en saber en quién había creído. Por eso, practicar la interpretación nos permite a nosotros cambiar nuestra calidad de vida todo el tiempo. Hemos visto en algunos seminarios de cómo venimos con un chip terrible de mirar, juzgar y reaccionar todo el tiempo, en vez de contemplar para comprender y para ayudar. Esa es una interpretación adecuada para el diseño de Dios. Hay muchísimos otros pasajes. El del hijo pródigo, que lo hemos trabajado varias veces, pero miremoslo desde la interpretación. El hijo pródigo vivía en el paraíso y sin embargo se puso a interpretarlo. Uy, la rumba, las viejas, el trago, esto, lo otro. Entonces dijo, no. Y le dijo, padre, dame la herencia que me pertenece. Yo pues definitivamente quiero ir a vivir aparte. Y ya sabemos toda la historia. Se tira todo el dinero y termina por allá peleando con los cerdos por comida. Y aparece una palabrita interesante que se repite en muchas historias bíblicas. Dice, y volviendo en sí. Interpretó a través de la verdad, ¿cierto? Dice, yo aquí peleando con los cerdos por comida y en la casa de mi padre. Y ahí viene la interpretación de la verdad, viene a la corrección, ¿no? Me levantaré, ¿no? Iré y le diré, Padre, pecado contra el cielo. Todo el tiempo tenemos que funcionar con la interpretación, todo el tiempo. Aun cuando a veces me pregunto por qué es tan difícil que abran las cámaras y nos podamos ver en todas las reuniones es lo mismo, no solo la del sábado, en clase, en todas partes. Entonces, ¿quién sabe qué estarán interpretando allá detrás bambalinas cada uno, cierto? Bueno, esta hora es un poco, muchos estarán ahí en la cama todavía con el gorro de dormir y dicen, no, yo que voy a prender la cámara. O estarán desayunando, pero bueno, hasta allá llega la palabra de Dios. Es bien especial disfrutar y entrenarnos en lo de la interpretación. Y la interpretación también la podemos identificar a través de lo que hay en nuestro corazón. Si viene una noticia y me da como rabia, hey, pilas, ahí hay un indicador, ¿cierto? Si es demasiada alegría, un indicador. Cuando una persona nos cae mal, no es la persona, es mi corazón que anda mal, porque el Señor dice, ama a tus enemigos. Entonces mira la cantidad de indicadores que tenemos, pero no los miramos, no nos hemos entrenado en ello.
El libro de Jeremías dice eso: no haz un alto en el camino y busca indicadores de lo alto y pregunta cuál es el buen camino que debe seguir. De manera que este es un tema que nos nutre mucho, que nos lleva cada vez más a poder vivir la vida desde otro nivel. Y bueno, después de estos 40 minutos aquí compartiéndoles, los quiero escuchar. ¿Qué piensan que van a hacer a partir de hoy con lo de la interpretación? ¿Quién quiere compartir algo? ¿Quién quiere compartir qué te llevas hoy de este lugar? Mientras alguien se anima o se acaba de despertar, eh, recordemos que este es un espacio de liderazgo para hombres. No estoy diciendo que las damas que entren aquí no puedan escuchar, pero el énfasis del liderazgo del hombre. Y el punto es, ¿por qué motivo no invitamos a otros? Sí, de que todo tiene que ver con la interpretación. Y entonces muchos dirán, no, es que uno invita a la gente y no vienen. Entonces lo estás haciendo en tus fuerzas. Todo tiene que pasar por el filtro de la interpretación. Bueno, le repito la pregunta, ¿qué se llevan hoy de aquí? ¿Qué nos entregó el Señor hoy? Nos llevamos silencio. A ver, Rafa, tú que siempre me apoyas los sábados, ¿qué nos complementas? Carlos y compañeros, buenos días. Entré un poquito Sí, tarde, pido disculpas porque estaba en otra reunión, está un pero poquito bajo tu volumen. ¿ahí me escuchas bien? Sigue siendo un poquito lejos. Bueno, aquí estoy organizando. Ahí sí ya te oímos bien. Ok, Carlos y compañeros, buenos días. Como siempre, el Espíritu Santo revelándote la palabra, pero ¿qué es interpretar? Y a veces hay malas interpretaciones, ¿cierto? Eh, Dice por allá la palabra de Dios en Santiago: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y haciendo ese paralelo allí, ¿cómo escucho? ¿Qué escucho? ¿Qué interpreto y qué doy a conocer? Entonces, me pasa en casos, lo comparto aquí, con estos hombres contra la corriente. Me dice mi amada esposa: ¿me escuchaste bien? Lo comparto como testimonio. Y a veces interpreto mal. Y entonces es ahí donde viene, donde me gana una peinada. Entonces, lo comparto en esta mañana. ¿Por qué? Porque aquí es un espacio abierto que me edifica mucho, que aprendo mucho. Y entonces, ¿cómo estoy escuchando y cómo estoy interpretando? A veces escucho mal e interpreto mal. Entonces, qué bueno el tema de hoy, Carlos. Alcancé allí cuando dice qué es interpretar, explicar o aclarar el significado de algo desde donde interpretamos. El miedo, la duda, la hipótesis, información directiva, emociones, engaño. Y a veces escuchamos es de fuente fidedigna, ¿cierto? Es una noticia ya que está, pero a veces escuchamos que hay que brindar excusas, escuchado algún noticiero, ratificamos la noticia, entonces no era de fuente fidedigna, era una noticia que no había sido bien escuchada
hago esa comparación allí. Entonces, ¿cómo escuchamos para interpretar? Agradezco el tiempo tuyo, Carlos, tu enseñanza y gracias por todo, a ti y a los compañeros. No, gracias, Rafa, por complementar esto y definitivamente dice la escritura, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, como lo mencionabas de lo de Santiago, no es solo oír, sino ser hacedores también de la palabra. Y si nosotros llegáramos a la presencia de Dios, no tendríamos disculpa para decirles que yo no sabía lo de, dice, un día hablé de la interpretación. Yonei, adelante. Bendiciones, queridos hermanos. Apago la cámara porque el internet está pues un poquito malo. Estoy por aquí en la calle, está lloviendo. Bendiciones. Entré casi a lo último, pero bueno, uno todos los días se alimenta. Lo que logré escuchar por allí hablando del Espíritu Santo, el hermano que estaba allí hablando de qué escuchamos. Hoy en oración le preguntaba al Señor, ¿no? Verdaderamente me dice, tú eres mi servidor. Yo le digo, sí, Señor, yo te sirvo. Me dice, pero es que un servidor tiene que servir conforme a mi propósito, no conforme a tu voluntad. Muchas veces nosotros nos confrontamos con eso, porque nosotros en nuestros hogares somos, ¿qué? Servidores. Pero ¿somos servidores de quién? ¿De Jesucristo o somos servidores del hombre? Y por eso es que nosotros nos confrontamos mucho y el Espíritu Santo siempre habla en nuestras vidas, la forma que debemos actuar. Muchas veces salimos airados de nuestra casa porque nuestra esposa nos va a preguntar algo y no dejamos ni que termine si una vez colocamos estas preposiciones en la cabeza y el mismo enemigo nos la dice y salimos por esa puerta, ¿no? Y le echamos la culpa a todo el mundo, no. Los culpables somos nosotros porque a veces escuchamos, interpretamos mal. Una vez como testimonio salí airado de mi casa y cuando iba saliendo me dice el Espíritu Santo, epa, hey, regrésate. Le digo, Señor, pero es que tú escuchaste. No, ese no es el deber ser. El deber ser de un cristiano es obedecer. Ve, aunque ella tenga la razón, mi propósito es que usted pida perdón. Y ese perdón que muchas veces a nosotros nos cuesta, pero nos cuesta mucho darlo, porque exigimos perdón, pero somos incapaces de dar perdón. Y cierro con esto. Jesús, cuando fue bautizado en el río Jordán, dice la Biblia allí que se posó sobre él el Espíritu Santo como paloma. Y entonces aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo necesidad del Espíritu Santo para ser guiado al desierto, porque siempre nosotros vamos a ser guiados al desierto, pero allí es donde el enemigo va a querer confrontarnos. Y si no tenemos la compañía del Espíritu Santo, en cualquier prueba vamos a caer. Bendiciones, qué alegría y bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Bionei, desde Argentina, desde Venezuela. Por acá nos escriben definitivamente pedir y clamar a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría de interpretar su palabra como debe ser y no en nuestra forma humana. La respuesta a eso, si uno orara de esa manera, Dios va a decir, allí tienes la palabra y tienes al Espíritu Santo. Si no meditas, no recibes. Y si no recibes, no practicas. De manera que ese pan nuestro de cada día es ir y ver qué me entrega Dios de sabiduría todos los días. A mí lo que más me asombra de la palabra de Dios es todo lo que Él nos dice. De tesoros escondidos y secretos muy guardados son los que Dios tiene para los que le aman. Entonces nos interesa esos tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos interesa. Clama a mí y yo te enseñaré y te haré entender las cosas grandes y ocultas que no conoces. Nos interesa eso. Si te falta sabiduría, pídemela y te la daré abundantemente. Y aún podemos orarnos, Señor, dame sabiduría, y no vamos a la palabra. Dios nos habla a través de la palabra. Por eso
El que quiera potenciarse en la palabra, yo lo motivo a que estudie el Salmo 119. Ese es un salmo que trae unas revelaciones increíbles de cómo vivir diariamente y en cada instante a través de la palabra. Gerson, adelante. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante, Gerson. Qué bueno escucharte. Gracias. Pues bueno, lo que yo iba a compartir era respecto a la interpretación, pues pienso que hay demasiados puntos importantes para ello, ¿no? El primero que considero importante es saber escuchar. Pues como ya lo vienen mencionando algunos de los compañeros y usted, es saber escuchar. Y otro es el dominio propio, que eso es uno de los más complicados y que requiere mucha práctica, ¿no? Porque naturalmente solemos ser controlados por los impulsos que nos obligan a querer como dar nuestras opiniones o reaccionar ya sea de forma brusca, verbal o físicamente respecto a las situaciones, ¿no? Entonces, saber interpretar y también creo que vienen las preguntas que usted nos comparte muchas veces que es necesario responder a este momento, porque muchas veces que por los impulsos queremos es como que solucionarlo todo y como que en el momento ya buscar la solución y por no ser pacientes, que paciencia también es otro de los puntos que considero importante, pues entonces en vez de solucionar el problema, pues lo agrandamos. Entonces, bueno, hay muchas cosas importantes para esto de saber interpretar y pues yo creo que es como dicen, la práctica hacia el maestro y lo importante es saber observar también cada situación, cada problema que se nos atraviese, pues para no tender a quererlo solucionar todo ya en el momento, sino que buscar como otras alternativas que puedan dar una mejor solución, porque siempre hay una mejor salida, sino que siempre tendemos a querer solucionarlo todo con lo primero que nos cruce. Pues eso era lo que quería compartir. Gracias, Gerson, muy amable. Para terminar, veamos lo siguiente. Una de las cosas que más altera el interior de un hombre es que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Y si es la esposa, peor, porque esa intolerancia es parte del machismo. Entonces, cada vez que la esposa nos esté hablando, Dios nos está hablando a través de ella. Y si está diciendo algo que es una brutalidad, bueno, Dios nos está permitiendo pasar por ahí a ver cómo la vamos a tratar. En vez de decirle, no, mi amor, mira, yo creo, yo pienso, la palabra dicen, no, ¿cómo le ocurre esa brutalidad que me está diciendo? Eso sí, nos sale todo lo áspero de adentro, ¿no? Y allí es donde el Espíritu Santo viene, como decía Johnny, trata a tu esposa como a vaso frágil, hónrala para que tus oraciones no tengan estorbo, ¿no? A mí, desde la primera vez que me habló eso, ya creo que fue una lija bien chévere la que me pasó por encima, porque se trata de eso. Y también como dice Proverbios 27:17, ¿no? Hierro con hierro se aguzan y así el rostro con el de su hermano se pulen. Dios nos pone al que es, pero creo que lo interesante de todo esto es identificar esos factores emocionales o en fin, para poder comprender qué áreas debemos poner delante de Dios para que sea. Buenos días. Buen día, qué bueno verte. ¿Qué nos compartes? Bueno, no, ha estado un alejado porque estoy acá en el trabajo y ya he tenido unas semanas agitadas. Pero bueno, hoy qué tema, un error que me muestra mucho Dios es la suposición, ¿no? Que uno a veces entra a suponer sin esperar la respuesta. Y yo creo que ahí en esa parte me tocaba hoy Dios el corazón.
Esperemos la interpretación bien, que lo que Dios lo quiere mostrar, no la suposición. Por ahí un jefe decía, la suposición es la mamá de todas las embarradas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta cuando Dios nos está hablando en esa parte de la interpretación. Mil bendiciones para todos. Gracias, y me haces acordar de un hecho muy complejo, pero fue real, de una mujer que el esposo la empieza a buscar toda la tarde y no la encuentra, no le responde el celular y empieza a suponer que le está siendo infiel, que quién sabe en dónde se metió en todo esto, y cuando llega le dijo hasta de que se iba a morir y la agredió físicamente. Esta señora manda llamar a su mamá, o sea, la suegra, y le dice, "Vea, dígale a este señor dónde estuvimos toda la tarde". Y había estado toda la tarde comprando con los hijos todos los regalos para su cumpleaños, que era dentro de unos días, 5, 8 días. Y ese día perdió su hogar. Ese día, imagínense, es tal lo que nos compartes. Supuso, ahora aprovecho brevemente también para mirar otro tipo de interpretación. Cada vez que un hombre está celando a su esposa, lo que le está diciendo es, vea la clase vagabunda que es usted. Porque si está desconfiando todo el tiempo es porque una bandida, ¿cierto? Y el problema no es la esposa, el problema es la perversa interpretación que el machismo lleva al hombre. Ese es el problema. Por eso es que también el Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, queridos compañeros, qué bueno llevarnos hoy el tesoro de la interpretación. Vamos a orar por esto. Padre Celestial, hoy te pedimos sabiduría abundante para poder interpretar la vida desde la guía del Espíritu Santo y desde tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas cada vez disfrutar más de tu enseñanza, como dice tu promesa en el Salmo 121, que no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda, sino que tú nos vas guiando, Señor. Tú cuidas nuestra alma, nuestra entrada y nuestra salida. Danos hoy, Señor, ese discernimiento, esa sensibilidad en nuestro corazón para interpretar las cosas con tu palabra y con la mente de Cristo que nos has concedido. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada circunstancia de todo este fin de semana y aún de este fin de año, para que podamos deleitarnos, Señor, de tu protección y de tu amor. Te entregamos una vez más nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gente linda, Dios les bendiga, que estén muy bien. Seguimos Hasta ahí luego. Gracias, conectándonos doctor. los sábados. Ok, chao, chao. Chao.